Buenas noches, mi nombre es Javier Alamilla y yo les voy a presentar sobre el análisis de reingresos hospitalarios mediante selección de variables sobre datos GRD. Bueno, voy a partir contextualizando el tema para luego hacer la revisión de la literatura, plantear el problema, definir objetivos, métodos y materiales y por último el plan de trabajo. Bueno, como contexto tenemos que partir definiendo un concepto central que es el reingreso hospitalario, el cual es una nueva admisión que ocurre dentro de un plazo determinado tras el alta del paciente. Ahora tenemos que esta definición no es única, ya que va a depender de dos ejes. Por un lado tenemos la ventana temporal, que habitualmente son 7 o 30 días, y también el tipo de causa del reingreso, que puede ser por cualquier causa o también puede estar clínicamente relacionado con el diagnóstico de la hospitalización original. Al poder cruzar estos dos ejes se van a obtener cuatro definiciones operacionales que son las que podemos ver acá abajo. Si bien cada una captura algo distinto, por lo tanto, este trabajo no se va a elegir solamente una definición, sino que se van a analizar las cuatro de forma independiente. Ahora tenemos que en Chile el sistema público utiliza el sistema de grupos relacionados por diagnóstico GRD, el cual es una herramienta de gestión y mecanismo de pago del hospital de mediana y alta complejidad. El GRD se construye a partir del conjunto mínimo básico de datos o el CMBD, que es el conjunto de variables clínicas y administrativas que se va a registrar de cada egreso. Como podemos ver en la rueda, la identificación del hospital, del paciente, los datos demográficos, la fecha y circunstancias del ingreso y del alta, etcétera. Tenemos que los diagnósticos se codifican en CIE-10, los procedimientos en CIE-9MS y además que toda esta información es procesada por una aplicación agrupadora que es el IRGRD, que este lo que va a hacer es que le va a asignar a cada egreso un grupo único junto a su peso relativo. Y finalmente, el GRD, si bien el GRD nace como un sistema de gestión y de pago, los datos que sistematiza son perfectamente aprovechables para el análisis y en particular el hecho de tener, por ejemplo, el identificador de paciente, la fecha de ingreso y alta, es justamente lo que me permite poder hacer como estas trayectorias de cada paciente y poder reconstruir el evento de reingreso. Ahora veremos la revisión de la literatura. Tenemos que a nivel internacional el reingreso hospitalario con Machine Learning se ha estudiado sobre bases que son muy parecidas al GRD chileno, lo que hace que los resultados de este estudio sean especialmente relevantes para nosotros. Por ejemplo, en Canadá tenemos que sobre 1.6 millones de altas de Quebec, el grupo de diagnóstico y también el grupo de diagnóstico principal quedaron entre los predictores más fuertes con XGBoost por sobre la regresión logística. En Francia, sobre la base PMSI, que es equivalente al GRD chileno, se repite este mismo patrón que la hospitalización es prueba y el grupo de diagnóstico como variables clave. En Taiwán e Irlanda, en cambio, el aporte es distinto, aún aplicando técnicas de interpretabilidad como los SHAP para poder reducir este número de variables. El grupo de diagnóstico y el uso previo del hospital siguen quedando entre las variables que son más importantes. Es decir, que aunque se reduzca el modelo, estas variables se van a mantener como entre las más relevantes. En Japón y Australia hay otro hallazgo interesante que finalmente aquí dice que lo que determina un buen modelo no es tanto el algoritmo ni las cantidades de variables, sino el tipo de variable. Un subconjunto reducido de variables administrativas disponibles antes del alta puede predecir tan bien como muchos modelos que son más complejos. En resumen, hay dos hallazgos consistentes. El primero, que el grupo de diagnóstico y la utilización hospitalaria previa van a reaparecer como predictores clave en casi todos los estudios. Y el segundo, que el tipo de variables importa más que el algoritmo o su cantidad. Bueno, en contexto latinoamericano y chileno, en cambio, la evidencia no es mucho más escasa. En Argentina, por ejemplo, tenemos que ALAC y sus colaboradores en 2025 fueron los primeros en aplicar Machine Learning sobre el reingreso en la región y su aporte principal es poner el foco en la calibración, es decir, en las probabilidades de que el modelo sean fieles a la realidad y no solamente en el AUC. En el contexto chileno tenemos tres antecedentes. Tenemos el de Valhalla y Zamora en 2017, el cual hicieron el primer estudio de reingreso sobre los datos GRD público chileno. Y finalmente el aporte de estos fue que se pudo validar que el GRD chileno sirve para este tipo de análisis. Ahora bien, la limitación es que
solamente lo hicieron con regresión clásica, con variables definidas a manos y en solamente 2 hospitales. También tenemos a Fierro en 2019, el cual desarrolló el primer modelo con datos chileno y en español, con un diseño, o sea, con un desempeño comparable al estado del arte internacional. Pero trabajó sobre datos de un centro privado, no sobre GRD, sin selección e interpretación de variables. Y Wolf, por último, también tenemos que fue en 2019 y fue el primero en poder aplicar Machine Learning al reingreso con datos públicos chilenos, pero en una población pediátrica, en un solo hospital y otra vez sin selección de variables. Por lo tanto, lo que coincide como todo, o sea, se ve como mismo patrón, que finalmente ninguno de estos estudios aplica selección de variables sobre GRD público chileno y todos se limitan a uno o dos establecimientos. Mi trabajo, en cambio, eh, quiere abarcar el conjunto de hospitales públicos que operan bajo el sistema GRD. Ahora veremos el planteamiento del problema con la pregunta de investigación, que es qué variables clínicas y administrativas contenidas en la base de datos GRD del sistema público hospitalario chileno presentan una mayor importancia predictiva respecto al reingreso hospitalario, considerando bajo sus 4 definiciones operacionales dentro del periodo 2019-2024. De esa pregunta se desprende mi hipótesis de trabajo, la cual es que no se necesitan todas las variables de GRD para poder explicar el ingreso, basta con un grupo reducido que concentra la mayor parte de la información. Ese grupo no se elige al azar, sino que son justamente las variables que la evidencia internacional señala una y otra vez. Y la consecuencia es que finalmente, si esto es cierto, las técnicas de selección de características deberían poder recuperar este subconjunto sin una pérdida importante de la capacidad predictiva, que finalmente esto es lo que se va a poner a prueba. Bueno, en objetivos tenemos el objetivo general, que es poder analizar las variables clínicas administrativas asociadas al reingreso hospitalario en la base GRD del sistema público chileno para poder obtener un subconjunto reducido de variables mediante técnicas de selección de características en aprendizaje automático supervisado. De este objetivo se desprenden 4 específicos. El primero es poder construir el conjunto de datos y reconstruir el ingreso en sus 4 definiciones. El segundo es poder reducir la dimensionalidad con el filtro que vimos, o sea, perdón, con el filtro estadístico. El tercero es poder comparar los 3 modelos para poder extraer las variables que son más relevantes. Y el cuarto es poder evaluar e interpretar el subconjunto CHAP y contrastarlo con evidencia previa. Bueno, veremos los materiales y métodos. Para el desarrollo del trabajo, el ambiente experimental contempla lo siguiente. Por una parte está el hardware, que se ejecuta en un notebook con procesador, todo se ejecuta de forma local en un notebook con procesador Intel i5, 16 GB de RAM y Windows 11. Y además, por un lado del software, se desarrolla en Pauta usando pandas para poder integrar y manipular los datos, CityLearn por el procesamiento, validación cruzada y los modelos de regresión logística, Random Forest, XGBoost, también CHAP para la parte de interpretabilidad y selección de características y el control de versiones se lleva con Git, además del repositorio respaldado en GitHub. En el procedimiento experimental se organiza en 6 etapas que son agrupadas en 3 fases: el dato, modelamiento y resultado. En la fase de datos, la primera etapa es la de construcción y etiquetado del conjunto analítico. En esta se van a integrar los 6 archivos que son anuales, se van a depurar aplicando los criterios de exclusión y además se va a reconstruir este evento de reingreso bajo las 4 definiciones. La segunda etapa se va a ver más adelante a detalle. También tenemos la fase de modelamiento, que es la tercera etapa que va a definir el esquema de validación. Se va a usar la validación cruzada estratificada de 5 particiones agrupadas por paciente para poder evitar fuga de información y también se va a complementar esto con una validación temporal. La cuarta etapa es la de entrenamiento y en esta se van a comparar los 3 modelos de complejidad creciente que son la regresión logística con Lasso, el Random Forest y XGBoost, evaluándolos con Auroch o PRC más la calibración. En la fase de resultado tenemos la quinta etapa, que es la extracción del subconjunto de variables, que también la vamos a ver más adelante. Y finalmente tenemos la sexta etapa, que es la interpretabilidad, en la cual se va a aplicar chip sobre el mejor modelo y se va a contrastar el subconjunto obtenido con la evidencia internacional para poder evaluar su coherencia clínica. Bueno, nos vamos a detener en la reducción de la dimensionalidad, porque es una decisión central. El problema es que
Los diagnósticos y procedimientos al convertirse en variables binarias van a generar millones de columnas sobre 5.8 millones de registros. Por lo tanto, entrenar sobre eso es inviable por temas de memoria. Como ven, las variables administrativas, que son las de mi hipótesis, van a pasar sin un filtro y solo el filtro solamente se van a filtrar el bloque de diagnóstico y de procedimiento. Y finalmente acá está lo clave. Con millones de registros casi todo va a salir estadísticamente significativo, así que no se va a filtrar por significancia, sino por la fuerza de asociación con el reingreso, con un umbral deliberadamente bajo para para no descartar nada relevante. Y lo importante es que este filtro reduce, no selecciona, solamente como que deja la base más manejable. Bueno, tenemos el otro paso, que es el de extracción del subconjunto de variables. Y acá tenemos que cada uno de los tres modelos voy a obtener un ranking de importancia. Como esas medidas van a estar en escalas distintas, no van a ser comparables, ¿cierto? Por lo tanto, no las mezclo por magnitud, sino que las voy a mezclar por el orden que le van a dar a cada variable. Y las selecciones por consenso. Esto quiere decir que voy a tomar las 30 variables, o sea, las 30 más importantes de cada modelo y me voy a quedar con las que aparecen en al menos dos de los tres. Así, ninguna decisión va a depender solamente de un modelo. Y también hay un segundo consenso que es que voy a repetir todo esto para las cuatro definiciones de reingreso y las variables que aparecen en las cuatro van a formar el núcleo común, que es el resultado más robusto de este trabajo. Bueno, en el corpus es la base GRD del Sistema Público Chileno, distribuida por el DEI del Ministerio de Salud, y este va a cubrir los hospitales públicos de alta y mediana complejidad entre los años 2016 y 2024. Y estos van a ser cerca de 5.8 millones de rezos repartidos en 6 archivos que son anuales. Y cada registro es una hospitalización completa con las variables CMVD, dato administrativo, etcétera. Y un punto importante acá es que esta base no va a traer una variable de reingreso ya calculada, sino que hay que reconstruirla como lo habíamos mencionado anteriormente. Con respecto al alcance y limitaciones, primero tenemos el alcance, que finalmente tenemos que esto es un trabajo descriptivo, por lo tanto el objetivo es poder identificar e interpretar variables, no desplegar un modelo, y este se va a acotar al GRD público con las variables del CMVD. También hay limitaciones que yo asumo. La principal de estas es que cómo yo voy a reconstruir el reingreso desde los registros públicos. Si un paciente reingresa en un hospital privado, yo no lo voy a ver, así que este evento se subestima. Y al usar solamente variables administrativas, también hay un techo en la capacidad de discriminación. Pero otras no las dejo como supuesto, sino que las controlo por diseño. Por ejemplo, está el desbalance con ponderación a UPRC, también está la fuga de información, en la cual acá se agrupa por paciente, y el efecto de pandemia, que acá se aplica una validación temporal y sensibilidad sin el año 2020 y 2021. Bueno, tenemos el plan de trabajo. Tenemos que el trabajo se distribuye en 17 semanas con una dedicación de 36 horas semanales que se van a realizar, que totalizan 612 horas. Como se ve en la carta GAN, las etapas siguen un orden lógico. Por ejemplo, tenemos que parto con la revisión bibliográfica en las primeras semanas, luego voy a construir el conjunto de datos, después voy a pasar a la construcción de los modelos, que esta va a ser la etapa más larga entre la semana 8 y 12. Y enseguida voy a pasar a la evaluación e interpretabilidad. Un punto que sí quiero destacar es que finalmente la redacción del informe no va a partir al final, sino que arranca en la semana 13 y esta va a avanzar en paralelo con la etapa de evaluación. Y también a lo largo de todo este proceso van a haber reuniones periódicas con el profesor guía para poder ir validando este avance. Bueno, para poder cerrar y a modo síntesis, el reingreso hospitalario es un evento costoso y en parte evitable. El sistema GRD va a ofrecer una fuente robusta para poder estudiarlo, pero hasta ahora es muy poco aprovechada. Entonces, la brecha que se identifica es clara. Finalmente, ningún estudio nacional ha aplicado selección de variables sobre GRD y sobre este GRD público en el conjunto de hospitales públicos del país y en un periodo reciente. Entonces mi propuesta justamente va ahí.
es poder analizar la base GRD entre el 2019 y el 2024 con técnicas de selección de características e interpretabilidad bajo las cuatro definiciones de reingreso y el resultado esperado es un subconjunto reducido interpretado de variables que son asociadas al reingreso y que este puede servir como un insumo para estrategias de prevención y también como base metodológica para investigaciones que sean futuras. Bueno, estas son las referencias que fueron usadas en este trabajo y aquí termina mi presentación. Muchas gracias por su atención.